Y ahora sí voy a pasar, voy a acomodar un poquito esto acá, espero que me estén escuchando bien, estoy chequeando ahí el audio. Voy a compartir pantalla, ahí me parece que se ve bien. Yo voy a ir, déjenme ver a ver si la acomodo de una manera que se pueda ver un poquito más grande. A ver ahí. Yo creo que ahí se ve mejor y vamos a poder ir viendo y leyendo juntos. Hoy iba a hablar de, como les dije, de armas silenciosas para para una guerra tranquila, pero me topé con esta información que es de hace unos días, pero que me parece interesante tomarlo. Recuerdo hace unos meses cuando empecé a diagramar y a coordinar con los compañeros y comenzamos a diagramar la forma de hacer este programa y los columnistas. Y un integrante nos dijo, sí, sí, todo muy bien con la columna, pero no vamos a hacer como que no está pasando nada en nuestro país y en el mundo. Y cada vez que me encuentro con esta noticia, con este tipo de noticias, voy y recuerdo esas palabras y cada vez que aparezca una noticia como estas, no vamos a hacer como que no está pasando nada y en este caso, una noticia del Observador que dice el año pasado fallecieron 5.295 uruguayos cuyo motivo es incierto. Entonces acá dice el 13% de los 39.318 muertos del último año no pueden clasificarse. Es un porcentaje que viene en aumento y que según los expertos es inadmisible. Estamos hablando de que aparte de eso, estos 39.318 fallecidos supera bastante el promedio histórico que va entre los 28 y los 32.000 fallecidos por año en Uruguay. O sea que estamos sobrepasando en un año en donde ya se supone que no hay ninguna emergencia sanitaria y sin embargo tenemos un exceso de fallecimientos y un exceso en el porcentaje de fallecimientos por causa inexplicables. Y sin embargo no hay emergencia sanitaria por esta situación, hay más fallecimientos que en el peor año de la pandemia en Uruguay y sin embargo no hay cuenta de fallecidos en la televisión ni en la radio ni en los medios de prensa, no hay cadena nacional del ministerio explicándonos o diciéndonos qué van a hacer y cómo van a hacer para evitar esta situación y sin embargo esto va en aumento y no es emergencia. Y parece que ni al gobierno, ni a los gobiernos, porque esto es mundial, les interesa a las oposiciones en Uruguay no les interesa, y sin embargo sí les interesaba y mucho en épocas de emergencia sanitaria. Bueno, ahora no parece interesarles a los organismos de derechos humanos, no parece interesarle a los sindicatos y a los gremios, ni el PIT-CNT, ni el Sindicato Médico de Uruguay, ni nada. No he escuchado a nadie, a ninguno de las autoridades, de los referentes de la oposición y de los referentes de los organismos sociales hablar de esto. A nadie. Y como hablábamos el otro día y como hablábamos con Emma, sí hay un escándalo y sí hay marchas y sí hay una situación porque fallecen y matan por diversas situaciones a mujeres, que es real y que pasa, pero números significativos en Uruguay está pasando esto. Y no hay ni un minuto de atención en ningún medio, llámese de prensa, llámese de radio o llámese de televisión. Nos cuenta acá que
de esos fallecidos, de los 29 son niños, 112 son jóvenes, 675 son adultos y 4.479 adultos mayores. Recuerdo en épocas de encierro y de libertad responsable y de pánico que les imprimieron a nuestros hijos en las escuelas y en los medios de comunicación, diciéndoles que si no se tapaban la cara con un trapo, iban a matar a sus abuelos. Y sin embargo, acá hay 4.479 muertos adultos mayores que no se sabe por qué y no hay preocupación y no hay alarma y no hay nada. Y más abajo cuenta que, como le decíamos, el 13% de los muertos del último año le hace 5.295 entre el total de 39.318 fallecidos por cualquier motivo. No han podido clasificarse en una causa de muerte concreta. No se sabe por qué mueren, solo se sabe que murieron. En este artículo, más adelante, nos cuenta que en Uruguay es testimonial. Las autopsias se hacen muy pocas y no hay una cultura de hacer autopsias, pero que el número ha aumentado. Y si vamos, a ver si puedo ir acá más adelante, vemos cómo el aumento empezó a generarse a partir, se viene en aumento desde el 2016, 17, pero pega un salto en 2021 y 2022. Y yo pregunto, ¿qué cambió a partir de 2020 y principalmente a partir de 2021? ¿Qué factor cambió o se le agregó o se le inyectó a la sociedad para que esto cambiara? ¿Qué es lo que cambió a diferencia de otros años? Porque si recordemos el 2020, en Uruguay, en plena emergencia sanitaria, y no hubo tantos fallecimientos por el patógeno al que se le atribuía la emergencia. Y sin embargo, ¿qué cambió en el 21? ¿Y qué cambió en el 22? Son preguntas que nadie se está haciendo y que sin embargo están ahí. Sin hablar de que hay un exceso de fallecimiento una vez más, un año más se excedió y por mucho el promedio de fallecimientos históricos en nuestro país. Así que preguntas que nos deberíamos hacer todos y principalmente las autoridades y los expertos o profesionales que eran quienes tenían la voz y la verdad a la hora de decirnos qué hacer y cómo cuidarnos. Y en relación a Uruguay Soberano y en relación a contratos y este tipo de cosas, quiero mostrarles esto. La página de Uruguay Soberano dice: un ciudadano uruguayo había solicitado información sobre las negociaciones que el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando tendientes a suscribir un acuerdo mundial para la prevención, preparación y respuesta a pandemias, así como la reforma del Reglamento Sanitario Internacional. Con fecha del 29 de marzo del 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que dicha información es reservada porque revelarla podría repercutir perjudicialmente la negociación que vincula aspectos políticos, económicos, entre otros. Cualquier aspecto está por encima del interés de la ciudadanía, de la transparencia y de la población. Acá tengo el documento, la copia, se ve bastante borroso, pero voy a intentar leérselos. Declárese de carácter reservado por el plazo máximo legal de 15 años.
toda documentación o información referente a las negociaciones vinculadas al proceso de negociaciones en el órgano de negociación internacional de la Organización Mundial de la Salud para redactar y negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias. Entonces, ¿qué nos esconden? ¿Qué nos están ocultando? Un juez como Recarey el año pasado pide información, se le niega. Un ciudadano pide información para algo que nos compete a todos, que debería ser transparente, que todos, si es tan bueno y tan claro, debería ser abierto y todos deberíamos saber qué es lo que están negociando. Entonces, ¿podemos saber a ciencia cierta lo que está pasando o no podemos saber lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es tan importante para la ciudadanía, para los políticos, que nosotros no podemos saber? ¿Por qué se ocultan contratos? ¿Por qué se ocultan negociaciones? ¿Qué es lo que hay detrás de esas negociaciones? Son preguntas que todos, como les dije hoy, deberíamos hacernos. Hacérselas a quienes hasta el día de hoy siguen confiando en la política. Hágansela a sus dirigentes, integrantes, si participan en gremios, hágansela, porque los dirigentes gremiales están permitiendo este tipo de cosas. Y bueno, no extenderme mucho más en relación a este tema, porque no da tampoco para mucho más. Voy a contarles sobre este documento que existe, que está, que todo el mundo es de fácil acceso, se puede bajar el PDF y se puede ir leyendo, en donde se hablan de un montón de cosas en relación a lo que venimos hablando, en relación a lo que pasó hace 3 años, que viene pasando hace 3 años, lo que va a pasar de ahora en más. Y muchos dirán, bueno, pero siempre hablando, o otra vez hablando de este tema. Lo cierto es que, como vengo contándoles, el problema material, esto que habíamos hablado en las últimas veces que charlé con ustedes, el problema no es material, el problema es espiritual y el enfoque que le quieren dar es material. ¿Para qué? Para tenernos distraídos, para que nos creamos que la única solución a todos nuestros problemas es material. Y para eso se fabrican problemas económicos, problemas políticos, problemas sanitarios, incluso difíciles de comprobar su existencia. Entonces, es importante saber cómo piensan los que nos dicen qué tenemos que hacer para poder entender qué tenemos que cambiar. Y para que ustedes, cada vez que prendan la tele o se encuentren con alguien y les cuente A o B, este tipo de cosas, se den cuenta por dónde viene la piola. Déjenme que voy a tomar un poquito de mate. Este documento
fue descubierto, se le atribuye al grupo Bilderberg, que como pueden ver, hace muchos años se los trataba de conspiranoicos a aquellos que decían que existía este grupo. Hoy en día lo vemos en Wikipedia. ¿Ah? Yo Wikipedia, como ustedes saben, no confío, pero lo tomo como referencia para ver que oficialmente es reconocido. El club, conferencia o grupo, foro, Bilderberg es una reunión anual a la que asisten aproximadamente las 130 personas más influyentes del mundo mediante invitación. Los miembros de este grupo se reúnen en complejos de lujo ubicados en Europa, Norteamérica y Asia Occidental. Entonces, estos grupos existen al día de hoy. Este grupo que todo el mundo se acerca a la información alternativa sabe de la importancia y del valor que tiene. Y yo no creo que las 130 personas más influyentes del mundo se junten a tomar mate, a jugar al truco o a comer un asado. En este marco, el grupo, acá vemos la página del grupo Bilderberg oficial, donde nos habla de su reunión inaugural de 1954. La reunión anual de Bilderberg ha sido un foro para debates informales, para fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte. Cada año aproximadamente 130 personas, políticos, todo eso que ya les he contado. Solo quería mostrarles que la página existe al día de hoy. Yo tenía, que no sé dónde quedó, déjenme ver que lo voy a buscar y después voy a volver para atrás de esto. No sé si la hice o no la debo haber hecho aún a la página esta. A ver, denme un segundo. No la tengo. Así que voy a ir para atrás y voy a mostrarles por qué, a qué me refiero cuando hablamos de quiénes son los que impulsan este tipo de programas, este tipo de situaciones. Como ustedes ya saben, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es el nombre de la UNESCO. Es quizás el órgano, junto hoy en día con la OMS, de la herramienta de mayor manipulación y adoctrinamiento que tienen hoy en día estos intereses, estas 130 personas o más menos, y que nos quieren contar, que nos quieren decir qué es lo que quieren. En este documento que encontraron en una fotocopiadora hace muchos años, se le atribuye al grupo Bilderberg. Y una de las personas que formaba parte de este grupo, que también es importantísimo, es Julian Hadley. Julian Hadley es el primer director de la UNESCO y fue nombrado caballero británico en 1958. Eso es un dato. Quédense con este nombre. Algunos lo conocen el apellido por Aldous Huxley, que es el creador del libro o de la novela Un Mundo Feliz. Entonces, ¿qué les muestro? Hadley fue un miembro destacado de la Sociedad de la Eugenesia Británica, siendo vicepresidente en 1937 y 1944 y presidente en 1959 hasta 1962. Él pensó que se importó la eugenesia para sacar variantes indeseables del acervo genético, aunque después lo suavizó, pero en realidad, quédense con ese dato. Hadley inventó el término
transhumanismo. Estamos hablando de alguien de la década del 30. Eso que a nosotros, estoy sacando un dato de Wikipedia, esto que muchas veces nombramos, que lo nombró Emma la otra vuelta, el transhumanismo al día de hoy está más que documentado en hace muchas décadas atrás. Entonces, importante tener ese dato en cuenta a la hora de comenzar a hablar de este tema. Acá lo pueden ver, también es miembro de la Royal Society, la Academia de Ciencias de Hungría y la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Una persona que es miembro de la sociedad, o fue miembro de la Sociedad Eugenésica de Gran Bretaña. Acá podemos ver cómo en 1938 Huxley visitó Kenia y otros países de África Oriental para ver las labores de conservación que se llevan a cabo allí, incluyendo la creación de parques nacionales en zonas inhabilitadas a causa de la malaria. Diagramaron espacios para aislar a personas. Todo un tema. Y esto es lo que yo quiero ir mostrándoles, cómo aparecen este tipo de declaraciones. Tarde o temprano, el pensamiento equivocado lleva a la mala conducta. Julian Huxley. Esta frase, que parece coherente, tiene todo un trasfondo atrás. ¿Qué es el pensamiento equivocado? ¿Quién dice que un pensamiento es equivocado o no? Hoy en día estamos viendo que hay quienes dicen y nos dicen qué se puede pensar y qué no se puede pensar, qué se puede decir y qué no se puede decir. Y esta persona, el creador y presidente durante muchos años de la UNESCO, tiene estas declaraciones y que por lo menos nos debería alertar y pensar, bueno, ¿de qué estamos hablando? Más adelante nos dice, no existe un reino sobrenatural separado. Todos los tenemos, todos los fenómenos son parte de un proceso natural de evolución. No existe una división básica entre la ciencia y la religión. Ambos son órganos de la humanidad en evolución. También a Huxley se lo relaciona mucho con Darwin, y uno de los precursores y propagandistas de la teoría de la evolución. Tiene este libro que escribió, que es El problema racial en Europa, que no habla del problema del racismo, habla de las razas en Europa que son un problema. Para que ustedes tengan en cuenta quiénes están en los lugares que nos dicen de qué manera tenemos que educar a nuestros hijos, o en organismos que nos dicen de qué manera tenemos que cuidarnos de salud. Y aquí está el documento que se encontró en esa papelería, en esa impresora, donde al parecer es atribuida, esta publicación marca el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial, llamada la Guerra Tranquila, llevada a cabo con el uso de subjetivos elementos de guerra biológica, usando armas silenciosas para luchar. Este libro contiene una descripción introductoria de esta guerra, sus estrategias y su armamento. El hecho de que está publicado en mayo de 1979, uno de los argumentos de por qué se le atribuye al grupo Bilderberg es porque se cumplían 25 años de la creación de este grupo. Entonces,
es uno de los factores por los cuales se le atribuye el programa. En el libro, en el documento dice, el propósito es el control social y de destrucción de la vida humana a través de la esclavitud y el genocidio. Después dice, la solución a los problemas de nuestra época requiere un abordaje despiadadamente cándido, sin perturbar los valores religiosos, morales o culturales. Eso es lo que aparece en... Estoy teniendo un problema que no se está viendo, por lo que veo, la diapositiva. Vamos a ver si la puedo recuperar. Cuando ya estoy viendo también a ahí. Bien. Voy a ver si puedo volver a recuperar la pantalla de acá. Ahora sí, voy a compartirles nuevamente la pantalla que había perdido. Entonces, ahí está. Y acá tenemos este grupete. Todas estas personas, seres que ustedes pueden ver y que conocen y mucho, han formado parte de este grupo Bilderberg. Y hoy en día nos quieren contar o decir qué es. Entonces dice, el siguiente documento, fechado en mayo de 1939, fue encontrado el 7... ¿Otra vez perdí la conexión? No. Acá, estamos, ahí está. Que no lo puedo ver, no se está viendo, o se está viendo. A ver, déjenme ver si ustedes lo están viendo. Denme un segundo, que creo que tengo que acá corregir algo. Mayo de 1939 fue encontrado el 7 de julio de 1986 en una fotocopiadora IBM comprada en una subasta de material militar. Negligencia o fuga intencional, este documento ha estado en posesión de los servicios secretos de Estados Unidos. En el documento, por seguridad, no figura la firma de la organización, pero cortes de informaciones y fechas dejan suponer que se trata del Grupo Bilderberg, un club de reflexión, pone acá. Esto es lo que aparece, que reúne personas, bien, lo que aparece en el documento principal. Esto vamos a dejarlo para después, que íbamos a hablar con... No quiero irme sin, porque en cualquier momento tenemos a Natalia Rodríguez en pantalla. Bien, y una de las cosas que empieza hablando es de la energía. Y nos dice que se reconoce a la energía como la llave de toda la actividad en la Tierra. En este documento de 1979, se habla de, empieza a reconocer la existencia de la energía. Las ciencias naturales son el estudio de las fuentes y el control de las energías naturales. Esta energía que este documento ya en 1979 reconoce. Las ciencias sociales, la economía, son el estudio de las fuentes y el control de
energía social.